Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los medios de prueba, la exclusión de los medios de prueba en una audiencia intermedia. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Antes que cualquier cosa, creo que es importante señalar cuáles son los medios de prueba que se pretende que se admitan por parte del Ministerio Público en esta audiencia, ¿no? Estos medios de prueba son la declaración de la madre de la víctima, la declaración de la misma víctima, la declaración del hermano de la víctima, la declaración de la tía de la víctima, la declaración de dos miembros de la policía investigadora y la declaración de varios peritos. Además de esto, el agente del Ministerio Público solicita una reparación del daño por 39,000 pesos. Esto obviamente viene respaldado por un dictamen pericial. Y ante estas declaraciones, el abogado defensor, la parte defensora, eh, solicita la oportunidad para excluir pruebas. Para esto, el defensor utiliza el término de vicio formal, que aquí personalmente estoy de acuerdo con el argumento que utiliza, ya que aquí el defensor nos dice que el agente del Ministerio Público, en su narrativa de los hechos, menciona que la conducta se realizó dentro de la carnicería, lo cual el mismo defensor lo considera un vicio formal, como ya dije anteriormente, ya que en el día del desahogo de la audiencia de vinculación a proceso, se refería el mismo juez que se vinculaba a este sujeto únicamente por los hechos que sucedieron fuera de la carnicería, no dentro de la misma. Por este motivo es que el abogado defensor puede ver un vicio formal en la narrativa de los hechos del Ministerio Público. Entonces, para esto, la defensa solicita la exclusión de las siguientes pruebas: la declaración de la progenitora, la declaración del testigo, que es el del testigo Eric, que es el hermano de la víctima, y la declaración del testigo circunstancial, que es la tía de la víctima. Para esta audiencia intermedia, el fiscal señaló que estos testigos deben declarar sobre hechos anteriores y posteriores a los hechos. Entonces también aquí el abogado defensor menciona el tema de que tienen que tratar esos temas antes y después, no los temas, no los sucesos, materia del delito, vamos. Entonces esa es la manera en la que el abogado defensor se manifiesta en contra de esas declaraciones. Para esto, el agente del Ministerio Público difiere, ¿no?, la opinión del abogado defensor, ya que dice que los testigos, estas declaraciones, pueden informar sobre lo que aconteció en este hecho. Sus declaraciones son vitales a la hora de analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y para establecer pues el grado emocional, esto es importante, el grado emocional en el que se encontraba la víctima antes y después, no dentro. Él hace como que hay la aclaración contradiciendo lo que comenta el abogado defensor. Para esto pues el juez procede a dar su declaración final y pues dice que los testimonios de la madre, la tía y el hermano son procedentes, son válidas, ya que pues son vitales a la hora de definir el ánimo de la persona. Ese es el punto que utiliza el juez, el ánimo que tenía la víctima antes y después de los sucesos. Y el mismo juez dice que eso es el punto a tratar, ¿no? Diciendo que aquí personalmente difiero a lo que comentó el juez, diciendo que partiendo de ese punto del estado de ánimo y no tomando en cuenta el tema de la reparación del daño. Yo personalmente creo que también es un medio suficiente que debería de considerarse el tema de la reparación del daño,
Pero bueno, entonces así es como resuelve el juez en el primer medio de exclusión. Eh, Tras esto, la defensa solicita excluir otro medio de prueba diverso en situaciones diversas. Y aquí, en este también tengo algunos puntos muy particulares, ya que el argumento que da el abogado defensor es que uno de los peritos que utilizó el agente del Ministerio Público, un perito en psicología, viola el principio del debido proceso. Dice aquí el abogado defensor que viola el debido proceso, ya que en su dictamen pericial, este perito en psicología se excede en su dictamen, ya que además de expresar que la víctima no cumplía con los criterios que le había exigido el Ministerio Público, que era el tema de si cumplía con los elementos y requisitos del estrés postraumático, después de que exteriorizó en su dictamen que no los cumplía, por su propia cuenta y sin que el Ministerio Público se lo pidiera, también manifestó que aunque no cumplía con ese elemento, dijo que sí tenía afectaciones en el desarrollo de su personalidad, pues por el rechazo de su progenitor. Es lo que pone en su dictamen pericial, y aquí el abogado defensor dice pues que se excedió en eso, ¿no? No tenía que decir cosas que no se le pidieron, entonces pues afectó el debido proceso. Pues en cuanto a esto, pues el Ministerio Público dice pues que eh, además de establecer el estrés postraumático, también es necesario, porque es un derecho que tiene la víctima, a que se le encuadre en otros supuestos en caso de que no quede exactamente en uno. Y pues para esto el abogado defensor pues comenta que pues el objeto de la audiencia no es depurar el procedimiento y desechar por las pruebas que sean innecesarias para que no tengan que desahogarse en una etapa posterior. Y aquí es donde también estoy de acuerdo con el abogado defensor. Es que comenta y dice que en el tema de la prueba pericial que comenté hace un momento, es muy reincidente, muy repetitivo en ese tema, porque hace doble prueba en cuanto al tema del estrés postraumático. Entonces ahí pide varias pruebas de dos dictámenes. Un dictamen exige 13,000 pesos de reparación del daño y el otro 26, eso da 39, entonces son dos. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que pues si se excede, o sea, creo que con uno es suficiente y no necesita dos. Y ya a la hora de que el juez tiene que resolver, pues sí le da la razón al abogado defensor, ¿no? Se excluye el testimonio de la perito mencionada, pues porque es repetitivo, ¿no? Ya se había mencionado, entonces particularmente estoy de acuerdo con la decisión que toma el juez. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.